Yo tengo como hacer preguntas para él. Hola, hola. Buenas. Mele DJ joint. Hola. Qué bueno. Hola a todos. Bueno, Hola. hoy tenemos en nuestra tercera edición, porque este es el tercer martes que lo hacemos. Tenemos un tema, tenemos un tema que es como cómo trabajar en Más que Espacio, cómo se trabaja. Pero pues nos pareció súper aburrido contarlo nosotros y invitamos a uno de nuestros miembros del equipo, a Alex, para que pues Alex se una con nosotros y cuente de primera mano cómo es trabajar con Más que Espacio. Entonces englobaremos un poco lo que es nuestra dinámica, no sé, está súper guay porque no vamos a hablar solo. Hola Alex. Buenas, Bueno, Alex. muy Bueno, bien. yo voy saludando desde Brasil. Hola Rocío. ¿Nos escuchas bien, Alex? Sí, Vale, te escuchamos bajito. ahora. Bueno, Más, acércate no más. subo. Te estaba Hola, escuchando muy bajito. buenas. Mira mira tu audio porque se te escucha muy desde lejos. Perdónate porque los problemas del directo son Un estos. segundo. ¿Tienes un micro? Sí. Hola chicos, bueno, un poco el tema de hoy es desde otro punto de vista, cómo es trabajar con Más que Espacio. Y bueno, adelanta un poco. Bueno, podéis mandarnos las preguntas que queráis y nosotros Sí, vamos apuntando. pero Perdonad no responderlas todas. sí. Bueno, es la primera vez que vamos a hacer un live compartiendo con alguna de las personas de nuestro equipo. Podéis hacer preguntas, pero es importante que son preguntas para que pueda responder Alex, ¿no? Que tenga relación Con el con trabajo, el con la forma trabajo. de nuestro método de trabajo, cómo la gente se incorpora a Más que Espacio, etcétera, etcétera. ¿Vale? Hola Entonces, Alex. Buenas. Perfecto, pues trata de hablar lo más fuerte que puedas, sí, porfa. porque Vale. no te escuchamos un poco bajito, ¿vale? No sé Creo que si... yo a vosotros también, pero mientras no estaba dentro, lo escuchaba bien. Creo que es algo de que al compartir la pantalla o algo, o sea, al compartir la comunicación esta, creo que se escucha más bajito. Pero bueno, Vos me... Hay eh, gente que, bueno, nos dicen que nos estamos escuchando mal nosotros, por ejemplo, Mele nos está diciendo que se escuchan bien. Bueno, vamos a intentar hablar vale. alto. ¿Listo? bueno, Alex, ¿tú entonces... quién eres? Yo, yo soy parte del equipo de Más que Espacio. Soy parte, bueno, soy uno de los diseñadores de Más que Espacio. Vale. Vale. Y bueno, yo creo que sobre todo lo que la mayoría quiere saber es, bueno, ¿cómo llegaste tú a estar, a formar parte de Más que Espacio, ¿no? ¿Cómo empezó tu historia aquí? Pues la verdad es que mi historia con Más que Espacio empieza desde hace bastante. Yo cuando estudiaba en la carrera, hace como 3 o 4 años, desde que los conocí, siempre he tenido interés por el estudio, siempre los he seguido bastante. Eh, es que desde siempre me han gustado. Desde que los conocí es como que los sigo. Entonces yo cuando se me plantearon hacer prácticas en la universidad, yo siempre decía que mis prácticas iban a ser con Más que Espacio. Siempre, siempre, siempre. Era como mi objetivo, hacer las prácticas con el estudio. Entonces, bueno, sé que el estudio, o sea, sabía que el estudio tenía relación con la universidad, entonces planteé hacer las prácticas con ellos. Les envié pues mi currículum y mi portfolio y bueno, pues un poco más tarde me llamaron para hacer una entrevista y fui a la entrevista. Eh, Cosa que quería decir es, y también consejos para la gente, que cuando envía un portfolio o envía un currículum, tienes que tener claro como un objetivo. Es decir, mi objetivo, claro, era hacer las prácticas en Más que Espacio. Entonces, yo, por ejemplo, no me planteé, a la hora de hacer mi portfolio, no me planteé hacer un portfolio totalmente blanco o blanco-negro o algo como muy puro. Realmente, yo cuando quería hacer las prácticas en Más que Espacio, lo que planteé es hacer como un portfolio como lleno de color, que fuera como un poco más dinámico, más divertido, que realmente es como lo que representa Más que Espacio. Entonces también creo que es importante a la hora de cuando tú quieres hacer unas prácticas es focalizar tú dónde quieres hacerlas y hacer tu portfolio un poco en base a lo que vas en base al estudio donde vas a enviarlo, porque si quieres enviarlo a un estudio de arquitectura que es un poco más puro, pues ahí sí que sería coherente enviar un portfolio más blanco, más limpio, pero creo que más espacio no era el caso. Entonces creo que es importante como tener un objetivo y lanzar
pues el portfolio. Hablando que, bueno, un poco, un tip, ya que me parece súper interesante que Alex haya nombrado el tema de los portafolios, y en eso en el estudio pues recibimos muchísimos currículums al día, es bastante impresionante, pero realmente, si os soy sincera, son muy pocos los currículums que llegan a marcar la diferencia. Yo lo que os digo es que vuestro currículum y vuestro portafolio deben ir juntos, porque tú no eres una... Me sorprende que hay gente que sea diseñador y solo mande una hoja de vida. En España se dice currículum y en Sudamérica se dice hoja de vida. No, perdona, tenéis que enviar las dos cosas a la vez. Por ejemplo, nos llama mucho la atención que las personas a veces se nota mucho que están copiando y pegando un texto. O sea, cuando Chris me lo dice siempre, si, no os miento si llegan 20 currículums al día. Entonces, si te llegan 20 solicitudes de currículums al día y tú ves que el texto es completamente genérico y que no tiene ninguna personalización, pues tú tampoco te tomas la molestia en leer ese correo. ¿Qué diferencia hay cuando te mandan un correo con un currículum y con una presentación donde se han tomado la molestia, por lo menos de escribir nuestros nombres, de explicar un poco, y no una presentación genérica que ves que están copiando a 150 estudios, no, una presentación, como dice Alex, pensada en contactar con Ana y Chris. Eso hace que tú ya leas el correo. Y si no tenéis experiencia laboral, como pregunta Irene, al final nosotros hemos empezado sin experiencia laboral en un estudio, y lo que hacíamos es crear nuestro propio portafolio para poder representar ese portafolio. Luego en tu currículum que no tengas, tú puedes, pues si participas en algún concurso que tienes por ahí o alguna cosa que te has inventado, pues lo puedes poner en tu currículum. Puedes poner un proyecto ficticio que hayas hecho en tu currículum, no pasa nada. Yo me acuerdo que cuando la primera vez que salí a buscar trabajo, después de haber estudiado, no tenía, obviamente ninguno tiene portafolio, pero en la carrera sí que hemos hecho proyectos, todos hemos hecho proyectos en la carrera. Yo lo que hice fue mejorar esos proyectos, coger 3 proyectos, mejorarlos. Y lo que sí que me parece súper importante es como el factor emocional, por lo menos para trabajar en Más que Espacio, lo que nos gusta es que nos enamoren. Entonces, yo hice una cajita, cogí todo el portafolio y lo imprimí como diferentes papeles, le puse como unos metraquilatos, lo encuaderné yo misma y lo llevé yo misma a los estudios. Nadie me llamó, pero yo por lo menos me quedé muy contenta. Yo alguna vez en mi Instagram he mostrado unos currículos preciosos que nos han llegado, súper currados. Y eso de verdad que si en el momento no lo has contratado, no lo has llamado, pues oye, te llega el alma y dices un ole, porque tú sí que vales. Por ejemplo, el hacer ese detalle marca para nosotros la diferencia, y os animo de que hay mucha gente buscando empleo y tenéis que diferenciaros, tenéis que dejar vuestra huella, y es con los pequeños detalles que se deja. Bueno, sigamos. Entonces, Alex, tú hiciste unas prácticas con nosotros, ¿vale? Y creo que es muy interesante que cuentas un poco lo que pasó después de tus prácticas. Vale, bueno, yo quería primero decir también una cosa que cuando me llamaste para hacer la entrevista, creo que es algo también muy importante, y también es un consejo para la gente cuando vaya a hacer alguna entrevista en general, que también se plantee la ropa que lleva. O sea, la ropa que lleva a una entrevista es súper importante porque es la primera impresión que te quedas de una persona. Entonces tu ropa, aparte de tú ir cómodo, también tiene que ser, o sea, expresar también lo que tú quieres hacer en el estudio y lo que... O sea, y parte de tu personalidad. Porque recuerdo que en la entrevista tú me dijiste, me gusta cómo has vestido. Sí. Y eso ya es como, vale, ya te diste cuenta de que yo tenía algo de creativo, que tenía ya parte de la esencia de un poco de lo que quería hacer y de lo que quería. Eso es muy importante, y es muy importante la imagen. Nosotros buscamos, pero bueno, y creo que la mayoría de las empresas lo buscan, personas diferentes, personas con personalidad. Y eso no quiere decir que buscamos la persona más cool y que va más fashion, porque puede ser un friki pues que va como friki y que va a su estilo, como tenemos alguno en el estudio, ¿vale? Pero es indiferente, pero sí, queremos personas con personalidad. Sí, yo creo que antes de que vayas bien vestido o no bien vestido, porque eso no te lo vamos a juzgar, sí que es verdad que lo que impacta en una hora de la entrevista es pues la personalidad de cada persona, y en Más que Espacio buscamos fueras de serie, no queremos... Pensamos que el mundo está demasiado estandarizado y que las personas son como demasiado estándar, y lo que estamos buscando son estas puntos o estas personas que se salen de lo común, lo cual a nosotros simplemente que nos llame la atención la forma de vestir. No estamos juzgando que vayas mejor o no, sino que tengas esa peculiaridad de diferencia
qué estamos buscando. Esto es como importante porque pues se puede tomar mal, no estamos juzgando qué debes. Pero como persona pues yo me esforzaría en ir lo más auténtica posible. Bueno, hay una cosa, Alex, por ejemplo, nosotros cuando te contratábamos y estábamos buscando una oferta muy en concreto para buscar un interiorista que supiera 3D Max, pero resulta que tú no lo sabías y que, bueno, y al final, ¿por qué te contratamos nosotros? Pues bueno, sí, como he dicho al principio, bueno, yo hice las prácticas allí y una vez que acabé las prácticas, bueno, yo acabé la carrera y una vez acabado vi la oferta en verano de que estaban buscando pues interioristas. Yo en un primer momento yo lo que dije, vale, voy a enviar mi portfolio otra vez y mi currículum, por si acaso se han olvidado de mí, que me tengan en cuenta otra vez. Entonces yo lo volví a enviar. Y lo que me contestaron era de, bueno, sí, o sea, te tenemos en cuenta, pero queremos ahora una persona que sepa 3D Max. Y bueno, de momento, pues te tenemos en cuenta, pero te vamos a esperar. Entonces, bueno, yo lo que le contesté fue, bueno, yo, si hace falta 3D Max, yo no tengo ningún problema en atender. O sea, yo lo que necesitéis, o sea, estaba disponible para aprender nuevos programas. Entonces, bueno, días más tarde me llamaron y querían como contratar, quedar como para hacer una cita y hablar un poco. Y bueno, en la reunión esa me comentaron que querían probarme y ver cómo iba. Y bueno, a día de hoy pues bueno, me han podido financiar ellos un curso de 3D Max y a día de hoy ya sé 3D Max. O sea que Ya has gracias aprendido. chicos, oficialmente. Bueno, si alguien no está de acuerdo o quiere comentar algo, pues está bienvenido a decirnos que hoy hay muy pocas preguntas. Oye, ¿a qué te dedicas? O sea, por ejemplo, ¿cómo te imaginas que, o sea, por ejemplo, tú te tenías una idea de cómo trabajábamos en Más que Espacio antes de entrar? A diferencia de la realidad, ¿qué fue lo que más te sorprendió? Como esa diferencia de esto era lo que pensaba, ¿cómo fue? Creo que cuando tú piensas en trabajar en un sitio, en un estudio, es como que te planteas que es como un mundo idílico. Es como de, buah, yo quiero trabajar ahí, es perfecto, es tal. Y luego realmente cuando trabajas te das cuenta de que, a ver, que es guay, a mí me encanta trabajar en Más que Espacio, sí pero sí que es verdad que hay cosas que de todo trabajo hay cosas que te dan más pereza, hay cosas que cuestan más, hay cosas que, no sé, ves como un poco como la trastienda, como digo yo. Entonces sí que es verdad que cuando lo pensaba era como todo maravilloso y ahora estoy contento, estoy muy contento, pero sí que es verdad que hay cosas que digo, uy, que me da más pereza a la hora de trabajar o que... O sea, ves un poco la realidad. Antes me lo imaginaba como más bonito, Oh, pero bien. claro, no es perfecto y esta carrera es muy Claro, difícil y claro. tiene pues sus cosas buenas y sus cosas malas. Y yo me imagino que todos antes de empezar pensamos que esto es como magnífico, pero no. Lo que pasa es que Que no tiene hay mucha recompensa, problemas. pero en realidad es un trabajo o sea, es un trabajo duro. Sí. Claro que sí. Y estar con clientes todo el rato, Em, que todo puede ir cambiando. Entonces, que no es todo tan fácil como te lo planteas al principio. Sí que voy a contestar una pregunta de Igloo Lab y dice que cómo interviene Alex en los proyectos y si tiene relación con el cliente. Alex de momento es un diseñador junior que ha aprendido como muy rápido, está cogiendo mucha fuerza en el estudio, pero sin embargo de momento no tiene contacto con el cliente, sobre todo porque está como trabajando directamente conmigo en las partes. Bueno, ha tenido, sí que es verdad, porque a nosotros nos gusta ir poco a poco Sí, introduciendo a cada uno de nuestro equipo para que aprendan. paso a paso. Y bueno, Alex, tú ya tuviste Sí, una una primera experiencia, ¿no? con los chicos de Sí, doméstica. sí, con unos clientes sí que tuve la oportunidad de presentarles una idea y de contarles, bueno, lo que habíamos creado para ellos. Igual, la verdad es que a mí no sé, el tema de exponer y de hablar y de contar, no sé, tus ideas a mí es algo que me parece súper interesante y la verdad es que me lo paso súper bien. Pero sí, realmente ahora no tengo demasiado contacto con clientes. Sobre todo son ellos dos los que manejan todo el tema de contacto con los clientes. Nosotros nos dedicamos a trabajar y a crear. Hmm. Eh, bueno, y cómo, bueno, hay más gente, ¿no? Que está contigo en el equipo. Que quienes, Sí, bueno, quieres contar algo de ellos porque creo que es interesante que la gente sepa un poco quiénes son y a qué se dedican cada uno, qué formación tienen, ¿no? sí, bueno, nosotros, pues hay gente que no lo sabe, en el estudio somos 6, estáis vosotros dos, y luego estoy yo junto con 3 compañeros más. Uno es Pablo, que es el arquitecto del estudio, es el que más tiempo lleva allí y es el que básicamente se dedica pues toda la dirección de obra, él sí que tiene contacto con los clientes con una forma más directa. Luego está Borja,
que Borja es diseñador de producto. Como sabéis, en el estudio se hacen piezas exclusivas para proyectos y sí que se necesita, vamos, seguro en el estudio alguien que se dedica al producto, y ese es Borja. Y bueno, luego está Mele, que también es arquitecto, que también está un poco como Pablo, dirigiendo y administrando obra y generando, o sea, y creando más todo el tema de planimetría y de, bueno, y del proyecto una vez ya que se diseña a hacerse realidad. Y bueno, y luego estoy yo, que soy parte del equipo creativo de diseño. Voy a responder dos preguntas, por ejemplo, a Carol Sepúlveda, que dicen que si contratamos personas de otros países. A ver, os voy a explicar. A nosotros nos parece súper importante mantener un equipo muy internacional, de hecho lo es, y de hecho llevamos como, ¿qué? ¿Cuántos meses, Alex, hablando en inglés? ¿8 meses? Desde que, pero ¿qué es lo que pasa? Lo que estamos haciendo para que sea internacional es abrir una serie de prácticas internacionales, porque es mucho más simple contar con una beca internacional. ¿Qué pasa? Porque recibimos muchos currículums de otros países, pero hay un problema. No es fácil contratar a una persona sin residencia europea en España. No puedes contratar a una persona que no tenga una residencia. Entonces para nosotros es muy difícil. Lo segundo, nosotros como pequeña empresa lo que no podemos traer es a alguien desde Estados Unidos, contratarla, porque obviamente no tenemos como la infraestructura como las tienen las grandes empresas para darle la garantía a esa persona de venir a trabajar aquí. Hace muchos años contratamos a alguien como de otra ciudad y cuando vino, la verdad que no funcionó muy bien y dijimos, esto es mucha responsabilidad, traerte a alguien de un país para trabajar con nosotros. Entonces, mantenemos el equipo súper internacional. Hemos tenido prácticas en los últimos meses de Estados Unidos, de Polonia, de Sudamérica. O sea, es brutal porque en la mesa nos sentamos diferentes culturas, pero a nivel de prácticas es más fácil. Sí que es verdad que ahora Christophe es belga, yo soy colombiana, tenemos a Mele, que es venezolana, tenemos a Pia, que es polaca, eslovaca, polaca. No. Es eslovaca. Pero es muy difícil. Yo os recomiendo que si queréis trabajar, por ejemplo, en un país, vayáis al país, os hagáis saquéis los permisos de trabajo y ahí sí es mucho más fácil contratar a extranjeros ya estando en el país. Sí. Y yo quiero también contestar una pregunta porque Vic Muñoz nos dice, ¿por qué los empleados no tienen contacto con el cliente? Los empleados sí que tienen contacto con el cliente. Aquí esto es un estudio abierto. Aquí todos estamos al mismo nivel, no hay rangos. Pero el proceso de empezar a estar en contacto con el cliente va paso a paso. No se puede lanzar a Alex, que lleva pues 8 meses en contrato y creo que 3 meses de prácticas hiciste, ¿no? Directamente a trabajar con clientes No. pues, que están muy acostumbrados a trabajar con nosotros. Lógicamente él tiene que formarse y por eso poco a poco se empezó con una presentación ya pues justo hace un mes y medio, no sé si era un mes más o menos. Lo hizo muy bien. Con una primera presentación y poco a poco se va introduciendo, porque además Ana y yo estamos encantados de que nuestro equipo esté manejando a los clientes, así sí, que... pero es algo muy delicado y se tiene que tener muy poco a poco. De hecho, hay una anécdota que nosotros podemos contar y es que, por ejemplo, la forma de saludar en el teléfono de Más que Espacio tiene una forma específica de saludar. En España se suele decir, dime, como si fuera normal, y para nosotros es una falta de educación grandísima. Entonces, la manera en que se contesta el teléfono, la manera en que se contesta el citófono, la manera en que se escriben los correos en Más que Espacio tiene un protocolo determinado que viene dado por la filosofía de Más que Espacio, y que aunque nosotros sabemos que coger el teléfono y decir dime o que en España está bien, pero a nosotros nos parece que no, entonces mantenemos como primero una formación de formas, de maneras, de vocabulario y de filosofía que creo que es como poco a poco, y cuando ellos lleguen a una madurez para atender a unos clientes cada vez más exigentes. Es un tema muy complejo lo de los clientes. Sí. Alex, Norma Casas 4 tiene una pregunta para ti, que es ¿cómo estudia día? Alex pregunta. Pues la verdad es que, tenemos como una jornada laboral, como todo el mundo tiene, es de 9 a 6, tenemos una hora para descansar y llegamos y los lunes por la mañana tenemos una reunión de equipo donde se plantea pues todas las entregas que hay durante esa semana o todas las tareas que hay que hacer en definitiva. Se asigna tareas por persona y básicamente te dedicas a hacer esa tarea. Luego tenemos pues como un servidor que se llama como Podio,
y ahí es donde están subidas como todas las tareas, entonces donde tú puedes como actualizar si está hecha, si no, y por ahí si llega una tarea nueva también te llega por ahí y es como una notificación. Y bueno, bien, la verdad es que mi día a día en Más que Espacio es eso, llegas, te pones a trabajar, revisas el podio a ver si tienes alguna tarea pendiente o alguna cosa por hacer, la haces, a las 2 paras para comer y tienes una hora libre para trabajar, bueno, para hablar y desconectar un poco del trabajo y después vuelta otra vez a trabajar y hasta que acabes, básicamente. Hay una cosa que es súper buena, que nosotros, bueno, Chris ha estado trabajando mucho en la organización del equipo y en la búsqueda de herramientas para poder cómo gestionarlo, y nosotros tenemos un gestor de proyectos que se llama Podio, lo cual recomendamos, y ahí hay una plataforma enorme. Por ejemplo, hay para cuando tú tienes una visita al dentista o tienes unas vacaciones, tú vas subiendo eso o yo, por ejemplo, si tengo una cita y no voy a estar disponible de tal hora a tal hora, pues se pone que yo tengo una cita que no estoy disponible para que los demás miembros del equipo lo sepan. Hay un montón de tips súper buenos para organizarse y tener como una visión. Cuando terminas una tarea lo pones de que has terminado y entonces te das una idea de... Explica un poco, es súper interesante. Yo os la recomiendo para las personas que tienen pues pequeños estudios o ya estudios más grandes. A nosotros nos ha funcionado estupendo y nos sirve ahora para trabajar a distancia. Sí, a ver, hay muchas Sí. herramientas de organización. Al final, nosotros lo que comentó Alex, nosotros trabajamos el podio, lo adaptamos a nuestra medida, entonces fue un poco una locura. Hay otras herramientas que son más fáciles y, bueno, tal vez no son tan completas, pero son más fáciles, más intuitivas, como hay el Slack y hay un montón que ahora se me escapan, pero básicamente son herramientas donde tú tienes tareas, donde tienes los proyectos, donde tienes las fechas de entrega, donde puedes asignar tareas a cada uno y puedes hacer preguntas del uno al otro. Entonces, a nosotros puedes compartir archivos, entonces a nosotros nos sirve mucho. Y sí, es una aplicación, Paul, bueno, es una especie de aplicación, sí. Bueno, lo puedes tener tanto en el móvil como en un ordenador normal. Y hasta realmente, ahora más que nunca, es una herramienta que estamos intentando mejorar mucho el trabajar entre nosotros, que es lo que estamos aprendiendo ahora, porque hemos perdido al final el contacto del día a día, estar juntos, entonces ahora nos toca investigarlo aún más. Trello también, sí, Trello, Correcto, sí. esa es la que me escapaba, pero hay un montón y cada uno tendrá una favorita, y Trello, por ejemplo, a mí se me quedó un poco corto en la organización, entonces por eso yo decidí escoger Podio. Vale. Alex, ¿qué programas utilizan para crear todos los proyectos? Pues a ver, para los proyectos básicamente, a ver, todo se empieza por una planimetría, que es como una planimetría como básica, y luego a partir de ahí, una vez que el cliente como ha decidido y aprueba la distribución propuesta por nosotros, se pasa pues a la esta de diseño. El diseño se puede hacer o bien directamente desde SketchUp, empiezas a modelar y empiezas a generar todo el ambiente, o también se puede hacer desde 3D Max. En el 3D Max empiezas como a levantar todas las paredes, todas las geometrías y ya empiezas como a diseñar. Una vez que esta planimetría pues está hecha, se pasa otra vez al cliente, o sea, el diseño está hecho, se pasa al cliente y una vez que está aprobado se pasa otra vez a planimetría, donde se termina en CAD todo el tema de planimetrías, todos los acabados bien, con todas las etiquetas. Y bueno, también en SketchUp también se hace la planimetría para mobiliario. Y luego se pasa Alex, a... una pregunta que tú estás mucho ahí y es como en un proceso que casi nadie habla, y es de pasar la idea como que están hecha en un render y pasas a la realidad, que es un trabajo que tú haces mucho y es ahí donde está tu función, y es como, vale, digamos que en el render está puesto un color morado, un terrazo, un parquet, tal, pero tú tienes que traducir eso a una serie de códigos y materiales que estén disponibles en el mercado, sobre todo para los proyectos muy grandes en los que tú estás trabajando. ¿Puedes contarnos un poco de cómo hacéis, por ejemplo, que me tenéis ya preparado un poco una selección de materiales para decir, oye Ana, yo he cogido esta lámina de aquí con este RAL, con esta tela? ¿Nos puedes contar un poco ese proceso Sí, de cómo vosotros lo preparáis? Yo te doy un ok, claro. Pues bueno, cuando una vez que el diseño está aprobado por el cliente, ya les hemos enseñado los renders y el cliente ha dicho que perfecto, se pasa a planimetría. Empiezas a hacer todas las secciones, todos los acabados, o sea, todo, hay que hacerlo ya.
¿Qué pasa? Que muchas veces en diseño tú pones a lo mejor una tela morada o pones un hormigón morado o un cemento coloreado morado o del color que sea. Eh, Eso en principio, o sea, existe, pero hay que empezar a buscar proveedores, ver materiales, también los colores, porque hay veces que muchas empresas solo tienen como una paleta de colores predeterminada y tú sobre esos colores también tienes tú que escoger el que más se le parezca al diseño que hemos hecho, que hemos creado nosotros. Entonces, con todos esos materiales empiezan como a hacer como un Excel con material que hay en el render y con el material que hemos elegido según en base pues, a nuestra base de datos. Y una vez que tenemos como ese Excel comprobado y acabado, bueno, pues con NCS de pintura, con rales para metales, pues eso, acabados de cerámicos, de colores de cemento, lo que sea, se pasa y se hace una reunión con Ana, donde se le plantea a Ana pues todas las soluciones que hemos encontrado en base a los colores y todo. Y bueno, se habla con Ana, Ana da el visto bueno o si no, pues cambia algún color o hace alguna modificación que ya crea oportuna. Y una vez que Ana ya está como todo corroborado y todos los acabados ya están comprobados, se pasa y se cierra planos. Y bueno, pues una vez que se cerrado planos, pues ya es que se pasa al cliente y empieza pues todo el proceso de obra. En Más que Espacios el tema del diseño es una cuestión súper personal y es muy propia, no es como... Entonces, por ejemplo, Alex, que es un diseñador junior, lo que trabaja conmigo, por ejemplo, es la idea principal siempre viene dada por mí en concreto, pero Alex me ayuda a expandir, o sea, pensar que cuando tú tienes un hotel de, no sé, 10.000 metros cuadrados, obviamente una persona no puede desarrollar todo. Entonces, ¿qué es? Como que la idea inicial nace un poco de la dirección creativa, que es mía y es una visión muy personal del diseño, pero muy personal, pero Alex ha cogido y cada vez más puede coger esa visión y extenderla. Entonces digamos que Alex se extiende por decirte algo, por los pasillos, por los baños, por el patio, por la entrada, ¿vale? Pero muchas veces incluso vuelve a dar la vuelta hasta el principio y me ayuda a modificar algunas cosas que por presupuesto, por cosas del cliente se tienen que modificar en el diseño y ahí ya entra Alex a seguir todo ese guión porque nosotros lo que creamos es como una especie de storytelling, de historia de un personaje y ese personaje va caminando por todas las áreas del proyecto. Entonces ahí es donde Alex es una ficha muy importante para nosotros porque nos ayuda a poder extendernos. Es imposible llevar tantos proyectos como estábamos haciendo una sola persona. Cada vez más se entra más, incluso Alex estaba participando ya en hacer mucho, es súper bueno en hacer storytellings. Entonces nos ayudaba mucho a decir, bueno, este es el proyecto de Utópicos para proyectos muy grandes, como por ejemplo Utópicos. En concreto sí que nos reunimos varias personas y entonces empezamos a hacer como una lluvia de ideas para crear este storytelling. Bueno, mágicamente yo creo que en Más que Espacio cada uno tiene sus fuertes y Alex es muy bueno para crear historias. Entonces ya muchas veces le decimos, Alex, búscate el storytelling, preséntanos unos storytellings a ver qué se nos ocurre. Incluso yo he cogido storytellings que los ha creado Alex, que nos ha encantado, y ya en la parte de diseño, como por ejemplo Mo, que estamos haciendo en Emiratos Árabes, pues fue así. Es un poco, es una ayuda muy importante para mí porque cuando nosotros empezamos a crecer, ya no podía hacerlo todo yo y necesitaba personas que se pudieran meter mucho en mi cabeza y entenderme y seguir y es la única manera de crecer, si no me hubiera vuelto loca. También es súper importante la función de Alex en el hecho de que tiene muchísima sensibilidad y no es solamente diseñar, lo más complicado para mí es llevarlo a la realidad. Entonces ese como plasma en la realidad, en la planimetría, en la elección del color, es muy complejo. Yo creo que a veces la gente como que se olvida de pasar a la realidad, del diseño a la realidad, y ahí Alex pues el trabajazo es brutal. Nos preguntan también, no sé quién lo preguntó, pero es una pregunta que siempre vuelve, es cuánto tiempo, bueno, prefiero que la respondas tú, ¿vale? ¿Cuánto tiempo nos dan para desarrollar un proyecto a nivel diseño? ¿La respondo Solo yo? diseño. Pues que depende mucho también. Lo que pasa es que hay un problema ahora y es que o sea, vivimos en tiempos en que lo queremos todo para ayer. Entonces, algo que es un trabajo creativo, que no es como algo matemático que es ABC, que tú lo haces y lo acabas, sino que algo creativo es un proceso que vas, vuelves, acabas, pero no está, tienes que volver atrás. Es como un proceso que realmente es un bucle y que algo creativo tú decides cuándo parar. O sea, no es algo que tenga fin, si tú no quieres que tenga.
Entonces, realmente nos dan poco tiempo, bastante poco, para generar diseños potentes. Porque realmente es que es muy poco tiempo el que tenemos para diseñar los proyectos. Un poco Pero bueno, para también es decirlo, adaptarse nosotros hemos ahora. tenido la sastrería, ¿cuántos metros son? 300 metros cuadrados más o menos. 300 metros cuadrados, 2 semanas. Y en 300 cuadrados metros, 2 semanas para diseñarlo, o sea, hacer los renders, es una locura. Ujú. Es de verdad terminar ya a punto de llorar, porque te va a llegar el daylight y ya no es que te lo puedas saltar, es que hay otro proyecto esperando. Y es muy, muy poco tiempo, pero es lo que dice, que la gente no entiende el proceso y que no se ha comunicado porque se piensa que es una idea rápida y no, en Más que Espacio es Pero horrible. los plazos son sobre todo más estrechos cuando trabajamos con cadenas más Más grandes, grandes. donde Ujú. solemos tener las mismas 2 semanas para diseñar 1000, Muchos más metros 1500, cuadrados. 3000 metros cuadrados. Sí. Alex, muy rápido, muy simplificado. Uno de los storytellings que más nos ha gustado es el que hicimos para Utópicos en su próximo coworking en Madrid. Simplifícamelo en ese trabajo creativo que hicimos entre todos, así muy, muy rápido, que era el storytelling de este coworking. Bueno, realmente es un poco complejo explicarlo en nada, pero bueno, realmente es como que cada sala está inspirada como en, pues en un autor, yo qué sé, por ejemplo, hay una sala que está inspirada en Los Simpson. Es como que es intentar como reunir en un sitio como muchas referencias de muchos artistas y de muchas, bueno, de muchas series o etcétera. Y bueno, el storytelling bueno, de Utopicus era intentar como unir todos esos conceptos como un mundo, como un edificio para dedicado como para ellos y que fuera como todo como un juego donde tú podías como recorrer los espacios y como descubrir y cada uno como fuera diferente y único. No sé, Básicamente es lo muy que complicado. entregó, básicamente un poco os ¿El qué? explicamos. Es como, por ejemplo, los pasillos. ¿Cuáles eran los pasillos más famosos del mundo? Lo que recordamos un poco de colectivo visual. Pues eran los pasillos de Kubrick, del Resplandor. La cocina. ¿Cuál puede ser la cocina? O sea, la cocina que iba a tener una cocina. Porque el coworking tenía una cocina. ¿Cuál puede ser la cocina más famosa del mundo? Pues hicimos la cocina de los Simpson. Más cosas que te acuerdes. Bueno, no sé, por ejemplo, lo de la ópera, o sea, todo el tema de... No sé, es que realmente es un proyecto que cuando salga y lo veáis, es un proyecto súper interesante. Y aparte es que es un recorrido y ves inspiración y ves referencias, pero muy directas, no sé. Fue muy divertido, la verdad, crear el concepto de Utópicos. Muy guay. ¿Qué más, aparte de 3D Max, SketchUp, qué otro programas usamos, Alex? Pues aparte de, o sea, para modelar son esos básicamente los que utilizamos. Pero para el tema de planimetría y todo eso sí que pasamos a AutoCAD. Y bueno, también utilizamos mucho el pack Adobe en general, Illustrator, Photoshop, InDesign. Para nosotros es como algo también fundamental para saber y para poder trabajar. El espacio de Casa Decor, preguntan si lo diseñamos todos los miembros del equipo. No, eso en concreto, el Casa Decor era un proyecto que lo tomé yo personalmente, pero sin embargo, Alex se curró toda la planimetría en un tiempo bestial, ¿te acuerdas? Sí, porque Casa Decor, o sea, a lo mejor la gente que va a visitarnos no lo sabe, pero Casa Decor se hace en nada. O sea, en un mes tiene que estar casi todo hecho, o sea, todo es express. Y la verdad es que Roca fue muy, o sea, muy guay y muy divertido también, pero también estresante porque tenía que sacar toda la perimetría a lo mejor en tres o 4 días. Entonces tuvimos que ir como muy, muy rápido, pero la verdad es que ver el resultado ha sido muy, muy Alex, gratificante. por ejemplo, me corrige un montón porque yo a veces diseño y les entrego un 3D Max. O sea, por ejemplo, una vez diseñado, el cliente lo aprueba cuando son proyectos pequeños, tipo, por ejemplo, proyectos que vamos a entregar como la sastrería, como es un poco la espacio de Roca. Son proyectos muy personales y muy pequeños que manejo yo, pero de repente yo lo que les doy a ellos es el 3D Max, el Grand Master. Y Alex lo abre y Alex me corrige un montón. Me dice cosas como, oye Ana, aquí se te olvidó hacer, estos respaldos no llegan a la cintura, o aquí esta mesa está flotando.
O sea, como que él se da cuenta de como cosas que yo no pienso muy lógicamente o que se me han olvidado ellos como que dicen, ostras Ana, aquí pasa esto, aquí tenemos este problema, entonces todo el tiempo como que están dándose cuenta de la realidad del diseño y su trabajo también es muy complejo porque es, sin perder esa esencia, cómo realmente corregir que haya puesto una bancada sin patas, que suele suceder, ¿verdad? Es, Sí, sí, sí. sobre todo el equipo, Ana está bueno, el equipo está sobre todo ayudando a Ana en los proyectos Más grandes. más grandes, como los hoteles o como los coworkings, donde necesita que, bueno, donde ya no lo puede abarcar solo. Sí que es verdad que, bueno, por otra parte, cuando hay modificaciones sobre un diseño, también es el equipo que lo desarrolla, Sí. y ya no lo hace Ana. Y luego tercero también está pues Alex poco a poco pues los proyectos más pequeños que están llegando, que nos están llegando un par de proyectos así muy interesantes pero muy pequeñitos de 10 15 20 metros cuadrados, pues esos también los está empezando a diseñar Alex bajo las riendas de Ana, pero eso es algo que estamos haciendo, pues lo llevamos haciendo un mes o algo así más o menos, ¿no? La idea es un Sí. poco, nosotros no queremos convertirnos en una gran agencia, ¿vale? La idea es que siga siendo algo muy personal, pero digamos que yo soy como el horno. Entonces, si el horno siempre está ocupado, no podríamos abarcar los proyectos que abarcamos. Entonces, mi equipo lo que hace, según, por ejemplo, Alex, que es el que está directamente trabajando conmigo en la parte artística, para mí es fundamental porque primero tiene que ir aprendiendo conmigo y apoyarme para que yo no me colapse. Si yo y digamos que tengo la ventaja de solo diseñar, yo solo diseño en el estudio, no tengo contacto con el cliente salvo las primeras partes que son de un poco todo esto, todo el tema de concepto de proyecto, y una vez se entrega el proyecto yo no tengo contacto con el cliente. Entonces eso me permite estar como muy concentrada en lo que se me va muy bien y es en lo que es el diseño, y para eso necesito un super equipo al lado mío que pueda suplirme cada vez más. A ver, otra pregunta. Bueno, ¿qué aconsejarías tú a alguien que, porque es una cosa que nos pregunta mucho a nosotros, pero nos gustaría escucharlo de ti, creo que es muy interesante que lo expliques tú. ¿Qué consejo darías tú a alguien que quiere estar con nosotros en Más que Espacio? Tanto a Pues, nivel prácticas como lo que puede ser para una contratación. pues, a ver, yo creo que primero es tener un objetivo claro y luego también intentar causar la mejor impresión con tu currículum y con tu portfolio. Y luego, en caso de que tengas una entrevista, también que tu vestimenta acompañe. Y luego, sobre todo, es también ser tú mismo, no relajarte, disfrutar. Obviamente, si no disfrutamos de nuestro trabajo es absurdo. Y bueno, también el hecho de intentar como siempre estar como a la última o siempre como intentar como innovar en lo que haces y no conformarte nunca con el resultado. Siempre querer ir a más y a más y a más y a más y a más. Y bueno, yo creo que esos consejos a mí cuando empiezo, incluso ahora también me los puedo decir a mí mismo y me servirían. O sea que creo que esos consejos Sí, son es clave. muy importante lo que dice Alex, porque nosotros buscamos la innovación continuamente y los clientes que nos llegan no se conforman con una idea que ya han visto. Aunque luego se asustan muchas veces cuando lo presentamos, pero ellos quieren que nosotros hagamos algo para ellos a medida. Y entonces eso significa que cada uno del equipo en su área, si pues en el caso de Alex como diseñador, tendrá que investigar, es decir, estar al tanto y buscar nuevas formas Materiales, por ejemplo, un sí. montón, no nos podemos conformar siempre con el mismo proveedor de materiales. Alex, una pregunta, ¿qué tan detallados entregamos los proyectos? A ver, nosotros llegamos a un detalle, a ver. A ver, no iba a decir, a ver, no está súper detallado al nivel de el tornillo va así con no ese nivel de detalle, porque realmente eso ya se dedica a la constructora luego a ejecutarlo. Pero sí que es verdad que llegamos a un nivel de detalle donde es posible construir el proyecto sin problemas o sí casi sin que la constructora nos haga pues, preguntas. Siempre pregunta y siempre pues lo resolvemos, pero intentamos llegar a un nivel de detalle que sea como el necesario para poder construirlo sin necesidad de preguntarnos. Pero tampoco necesitamos ahí llegar al detalle
de eso, de la junta de no sé qué con tampoco hace falta llegar tan a ese detalle exacto. El problema de Más que Espacio, hago hincapié en el tema de los detalles y lo dificultad es que nosotros cada vez hacemos algo nuevo, cada vez hacemos algo diferente y no somos un estudio precisamente minimalista donde las cosas son como muy mínimas, están llenos de detalle los proyectos. Y en cuanto al detalle de cómo acabamos, hemos ido siempre como detrás para adelante, porque a veces me acuerdo, bueno, tenemos a alguien súper friki en el estudio que es Borja, que te pondría hasta, no, yo creo que ya, no sé, hasta más que el tornillo te pondría. Pero hemos descubierto que nosotros perdíamos mucho tiempo en poner dónde estaban los tornillos y el industrial, cuando finalmente se producía, nos decía, ah, no, el tornillo no puede ir aquí porque mejor si lo pones aquí, mejor si es este, y nosotros nos quedábamos como, y yo pensando 3 horas dónde poner el tornillo. Lo que estamos haciendo es trabajar con unas personas industriales muy alto, con una calidad muy alta, que nos apoyan y son un apoyo en nosotros para la hora de constructivamente mejorar esto, tanto constructoras como industriales, artesanos, que saben más que nosotros en el tema de producir la idea que nosotros estamos generando. Eso es un poco eso, ¿no? Es decir, no podemos llegar, o sea, porque como que cada vez aprendemos más y ya sabemos qué perfil o qué solución constructiva poder dar, pero sin embargo muchas veces nos dicen, no, ¿qué tal si te os pongo eso? Nosotros sobre todo estamos muy luego como en este proceso que ya no eres tú, es Pablo el que está como en contacto con las obras y solucionando los detalles junto con... Y hay una cosa importante que nosotros cuando presentamos en 3D un render, pues no entramos en los detalles técnicos, ¿vale? Lo que trabajamos es el look and feel y entonces pues desde ahí cuando se aprueba la idea ya vamos a ver cómo solucionamos el diseño y ya vamos a entrar en detalle técnico a buscar si podemos por ejemplo, una pared de azulejos, si tenemos que poner un perfil, ¿cómo lo vamos a solucionar? O cómo podemos no poner un perfil, pero no lo vamos a pensar cuando empezamos a diseñar. Esto se piensa después. Hay una cosa que es como, que iba a contar, era que... Se me olvidó. Sigan con otra pregunta. Sí, hay mucha gente, Alexa, que pregunta si nosotros también nos involucramos en las instalaciones. ¿Instalaciones en qué sentido? Sí, Eléctricas. electricidad, aire acondicionado, ingeniería en general. Nosotros en principio, cuando se le entrega la planimetría al cliente, lo que sí que se le entrega es el plano eléctrico, donde necesitamos puntos de conexión, pues eso, dónde van los enchufes, dónde va pues todo ese tipo de cosas. Sí que es verdad que a la hora de instalaciones tipo aire acondicionado, retornos y demás, nos esperamos un poco hasta que el cliente ya haya decidido qué quiere poner y qué tiene previsto poner en el espacio. Porque ellos tienen estudios de necesidades, de saber qué necesita ese espacio exactamente. Entonces, una vez que ese estudio ya está hecho, nos lo pasan y nosotros ya es como que ya lo rematamos y llegamos como en equipo junto con ellos a la conclusión de dónde poner exactamente el punto de retorno, dónde poner el punto de aire acondicionado. Pero en principio es algo que lo trabajamos, pero que lo trabajamos también directamente con la constructora, con el cliente directamente luego. Es porque es una de las grandes preguntas y estamos como súper orgullosos de decir que nosotros solo diseñamos, nos encargamos de la parte creativa, que es el valor que nosotros queremos darle a nuestra carrera, que no entregamos mano en llave, que no construimos, que lo que hacemos es hay unas constructoras que se encargan de este tema y nos tiene muy orgullosos decir que diseñamos y que aportamos y que realmente defendemos el valor del diseño y de la creatividad, lo cual muchas veces lo que venden es la obra. Nosotros no vendemos la obra, no hacemos nada con respecto, por eso no trabajamos las instalaciones. Otra pregunta, ¿trabajo en equipo o individual y por qué? Bueno, yo creo que en el estudio, yo creo que en general en la vida hay una parte que sí que se trabaja en grupo, que sí que es necesario la comunicación y sí que es necesario saber cómo van las cosas, pero sí que es verdad que hay mucho trabajo que es individual, porque así a ti te asignan una tarea y tienes que hacer esa tarea. Obviamente si tienes dudas, si tienes, yo que sé, preguntas, lo que sea, sí que es verdad que luego haces reuniones con tus compañeros y sí que solucionas y llegáis a una solución conjunta. De eso sí que es en grupo, pero sí que es verdad que hay mucha parte del proceso que sí que es individual. Y creo que debería ser así también. O sea, hay como un poco de las dos cosas. No es solo una cosa.
A ver, podemos a... Vamos a ir atrás. Sí, porque esto va muy rápido y... Vale, ¿qué planos de entrega no depende de lo que diseñan? Precisamente por la parte constructiva. Bueno, creo que ya sabes. Si eso siempre se entrega la misma calidad de planos y la misma como formato de planimetría para todos los proyectos. Vale, que si visitamos obras, puedes Sí, responder tú. puedes explicar eso, aunque es Pablo, otro compañero que no está. Sí, ¿Cómo hacemos eso? bueno, o sea, yo no he visitado obra, pero sí que hay un compañero, bueno, hay dos compañeros, Mele y Pablo, que sí que tienen más contacto directo con el cliente y sí que hacen revisiones cada X tiempo a ver la obra, a ver cómo va, a solucionar problemas que hayan surgido durante la obra. Y bueno, no sé, en general sí que se dedican a ir y checar que todo lo que hemos diseñado y que todo lo que está planteado se esté haciendo bien y que los resultados son lo que están previstos. Pero sí, sí que Cintia me hacemos. pregunta de cómo hago para cuando la idea se traba. Cuando la idea se traba es imposible, a todos nos pasa, pienso que es parte de un proceso. Lo mejor es que sigas y lo dejes en algún momento y te vayas a dormir o te vayas a tomar un café o te vayas a cenar. Yo suelo irme a cenar y al otro día las cosas se te despejan. O por ejemplo, a veces pienso que un truco es, estamos como muy obsesionados con una idea que no funciona, pues deja esa idea, invéntate otra. Eso es lo que últimamente me funciona porque a veces me empeño como en una idea y no sale. Entonces digo, bueno, pues en vez de rojo va a ser amarillo. Y eso también me ayuda un poco a despejarme. Vale, pues también porque hay unos programas que a veces se nos olvida, que no sé si lo comentaste, es el paquete de Adobe, ¿vale? Sí. Que utilizamos y para qué lo utilizamos. A ver, nosotros para hacer, por ejemplo, las presentaciones que se presentan al cliente, sea con render, sea con, bueno, el storytelling o demás, se hace todo con InDesign, por ejemplo. Photoshop es básico para una vez que se hagan los renders, editarlos y arreglar alguna cosa de luz, arreglar alguna cosa de color que se haya tenido que modificar o lo que sea, y dejarlos lo más perfectos posible. Entonces Photoshop es básico también. Y luego también a la hora de generar un material y de crear, por ejemplo, un hormigón amarillo, se pasa por Photoshop, se pone el color amarillo y una vez que esté hecho el material, se pone en el render. O sea que Photoshop también es básico para generar materiales o luego una vez postproducción y eso. Y Illustrator también. Illustrator, muchos materiales también se hacen con Illustrator. Es que no sé, muchas gráficas que hacemos, por ejemplo, también se hacen en Illustrator. Eh, yo creo que el pack Adobe, sobre todo esos tres, que es Illustrator, Photoshop y Design, son también básicos para trabajar. Sí, es que, bueno, es que nos parece como muy básico e importante que todo el paquete de Adobe, entre más programas sepáis, tenéis muchísimas más posibilidades, porque el gran problema que alguien me dijo es que cada estudio maneja un programa y cada estudio es un mundo, entonces, jolín, pues aprender a todo lo que podáis y así tenéis como más alternativas y no os quedáis como tan anclados. Josefina Dulbe nos pregunta que si hacemos varias propuestas o cómo lo hacemos. Nosotros no hacemos varias propuestas. Sálvame Dios, nosotros hacemos solo una propuesta y además, como hemos dicho, se cobra. Nunca se hacen propuestas gratis. En el momento que empezáis a regalar vuestra idea, estáis vendiendo vuestra alma al diablo. Así que yo os recomiendo que no lo hagáis. Y voy a hacer un inciso un poco. Nosotros estamos trabajando sobre una charla rápida porque hay muchas preguntas sobre los presupuestos, cómo hacerlo. Y es que no es un tema de tan fácil de decir como no, se hace así o así, porque hay como principios de base que se tienen que explicar el porqué de cada cosa. Entonces estamos preparando como una charla que no será la próxima semana, tal vez la siguiente, porque cuesta mucho de simplificar la información e ir paso a paso, pero que sepáis a todos que la estamos preparando, porque sé que hay como, si hay algo en este mundo del diseño, para mí dos cosas que están como en un vacío es el tema de cómo presupuestar, qué cobrar, y lo otro es el tema de la creatividad y lo de los colapsos como de estas cosas que bloqueos mentales y de conceptos que también está como muy difícil, o sea, como nadie lo habla, ¿no? Nosotros es que Vale. nos gusta como Alex, como se imaginaba que Más que Espacio era perfecto y no lo es, entonces poco también es hablar del tema. Tus compañeros, blum, 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 blum. ¿Cómo os lo lleváis? La verdad es que yo estoy súper contento con el equipo que hay en Magia Espacio. La verdad es que una de las cosas que destaco del estudio es el equipo y los compañeros que hay. O sea, que es que hay muy buen rollo entre todos y la verdad es que nos entendemos bastante bien y hay muy buena comunicación. O sea, no hay nada de malos rollos, no sé. Estoy muy contento, la verdad, con el equipo.
Para Os quiero. nosotros, bueno, para nosotros es importante que el equipo haya un equilibrio entre ellos y que no se sienta como una competitividad. O sea, nosotros no admitimos una competitividad que va uno tras del otro, sino más bien, sobre todo el equipo que tenemos y hemos logrado construir es como ellos que se ayudan mucho el uno al otro. No hay una competencia en sí, sino más bien, oye, ¿en qué te ayudo o para crecer todos juntos? Pienso que es como muy importante mantener las buenas energías. Pues a veces hay momentos duros porque hay mucho trabajo, pero lo importante es como no perder el objetivo. Nosotros, por ejemplo, las comidas las disfrutamos mucho porque es como donde nos juntamos todos, ¿no? ¿Cómo son esas comidas? Sí. La verdad que son súper divertidas porque empezamos a hablar de todo, o sea, de cosas de política, de, yo que sé, cómo está la situación, por ejemplo, en Venezuela, porque tenemos una compañera que está allí. No sé, es que la verdad es que se habla de todo tipo de cosas y es súper interesante ver cómo opinamos de todos y cómo nos conocemos mucho más. No sé, la verdad es que es muy divertido. Y aparte, ¿verdad? Con lo guay que el nuevo estudio tiene terraza y la verdad es que es un lujo disfrutar de la terraza comiendo y con los Pues compañeros. O sea, que es muy... Mari Carolina nos pregunta que, sobre los renders, pues también puedes contestar tú, Alex, si los entregamos de estilo realista o tipo collage. Hiperrealista. Bueno, Sí, contéstalo tú. somos... Sí, la verdad es que intentamos que los renders sean lo más realistas posible para que también el cliente no tenga que imaginarse nada, simplemente que el cliente ya está viendo cómo va a quedar el resultado del proyecto. Intentamos llegar siempre al máximo nivel de realismo que se pueda conseguir. Pensar, No montamos en claro. principio nada con colas. Pensar que Más que Espacio no es un estudio de arquitectura, un estudio o minimal o de conceptos como muy básicos de material, que es genial para algunos estudios presentarlo a nivel collage, pero Más que Espacio, que es como el detalle llevado al detalle, para nosotros es muy importante y además en parte de nuestro proceso. Yo no soy capaz de decir ok a una idea que la haya visto en un collage, porque mi mente está acostumbrada a verla en 3D Max en lo más real posible, y si no veo la textura de esta pared combinada con la de esta madera, con este brillo, no puedo decir que quede bien. Es que como que mi mente está muy adiestrada a estar segura de la idea porque la veo. Si no veo la idea hecha realidad, ese proceso de abstracción, yo no estoy segura de la idea, entonces no... Por eso para nosotros el 3D Max es como nuestro divino tesoro, o sea, nuestra herramienta principal del proyecto, y porque es como una forma en decir esto va a quedar así, porque son luego prácticamente, o sea, no puedes diferenciar el render de la realidad, y es como la manera en que nosotros podemos llegar a un punto, el punto de perfección que nosotros queremos llegar, porque si no tuviéramos esa herramienta tampoco puedes decir cómo queda esto con esto, no lo sé. Es un proceso mucho más complejo que... Me gustaría tener otra cosa que me facilitara para sacar ideas más rápidas, pero si a alguien se le ocurre una. Pues Strata Visuals nos pregunta también una pregunta que nos hace mucho. Para vuestro estudio, ¿qué soléis buscar? Arquitectos interioristas. Yo creo que sobre todo importante, depende primero del momento que estamos buscando a alguien, eso es lo primero. Pero creo que sobre todo nosotros buscamos habilidades. Habilidades y es decir, aquí por ejemplo tenemos a Mele, que forma parte de nuestro equipo, que es arquitecta de formación, pero ya realmente la contratamos para trabajar en 3D junto a Ana en los proyectos más grandes. Y bueno, ella ahora evoluciona un poquito más a la parte más de gestión de proyectos, está empezando a hacer visitas de obra por primera vez también, pero es decir, al final las aptitudes, las habilidades son mucho más importantes que hace cada uno. Borja es un diseñador industrial, pero se formó aquí también porque le gusta mucho el interiorismo en la parte de interiorismo. Y bueno, él está también a veces ayudando a hacer cambios a Ana en la parte de diseño. Entonces, depende de, no sé, al final la versatilidad sí que es muy importante para nosotros, para que una tenga interés en las diferentes ramas que tocamos, porque lógicamente no nos funcionaría tener a alguien que solo le gusta la obra y que no mira el diseño, porque no entendería nunca lo que nosotros estamos haciendo. Aunque solo se dedica a esto, como Pablo, que está mucho más enfocado en la parte de arquitectura de obras,
realmente él tiene mucha Tiene pasión una por el visión diseño global, y, tenemos que tener una visión global todos de lo que hacemos. y el interés también por ello, porque si no, no Y funcionaría. entender cuál, o sea, todos los miembros del equipo entienden muy bien cuál es la filosofía del equipo, cuál es el punto de vista del estudio. O sea, esto no es un estudio, tiene como mucho filosofía, tiene como mucho, no sé, ¿cómo se diría? Discurso, o sea, Sí. ¿sabes? No vendemos algo muy específico, ¿vale? Entonces, todos en el estudio estamos muy conscientes de cuáles son las prioridades y cuál es como nuestra propia, tenemos, la palabra sería como tenemos nuestra propia ética. En el estudio tenemos como una ética y a veces los clientes se sorprenden de que le demos más o menor importancia a algunas cosas y dicen, pero vosotros, es que os importa mucho esto, pero y sí, porque tenemos una filosofía, un método y una ética, lo cual defendemos. No defendemos más lo customizado, por ejemplo, ¿no, Alex? Que lo Sí, sí. industrializado o lo comprado. Defendemos mucho, últimamente ya en los últimos proyectos, mucho lo artesanal, lo estamos defendiendo como un tipo de ética de donde no se pierda el concepto, no se pierda la idea. Somos, tenemos que admitirlo que no somos los más funcionales del mundo. Para nosotros la función está como, para nosotros está primero la emoción, La la experiencia, el diseño, experiencia. sí, sí, la estética. Alex, Cresta Design tiene una pregunta para ti. Dice, para ti, ¿cuál crees que es la fortaleza de vuestro estudio? Buah, pues yo creo que más que espacio, o sea, es un estudio que es que no se conforma, o sea, que siempre quiere ir a más y a más y a más. Intenta como siempre innovar en cada proyecto y en cada paso que da, es como que va a más y a más y a más. Es como que nunca se relaja, o sea, siempre está como preparado para innovar y para intentar llegar al máximo que pueda andar. O sea, que creo que una de las fortalezas es eso, que intentamos siempre llegar al máximo posible y dar nuestra mejor versión. Y, y bueno, también me preguntan aquí, es buena pregunta, qué tal te apañas con el 3D Max? ¿Cuánto tiempo te ha llevado a dominarlo? Pues hice un curso de, creo que eran un mes o así, aproximadamente, un mes y poco. Hice un cursillo donde me enseñaron básicamente lo básico, pero también, no sé, también he estado yo en casa practicando y probando pues cómo renderizar y cómo modelar aquello y lo otro. Y realmente al principio cuesta un poco como dar como el cambio de 3D Max, porque yo, perdón, yo venía de SketchUp, entonces modelar era como de otra forma, pero una vez que entiendes cómo funciona 3D Max, creo que es como... Tiene herramientas y tiene una forma de trabajar que sí que me ha gustado y que estoy bastante contento. No sé cuánto tiempo llevaré con el programa, llevaré como un par de meses, tres como mucho, y la verdad es que ya lo estoy controlando bastante guay. O sea, que me estoy apañando y estoy Nos vamos consiguiendo a lo que tener quiero. O que sea que... ir. Ya luego me contarás qué tal el 3D Max, es que yo odio el SketchUp. Una cosa, a los chicos de Cresta Design, muchísimas gracias. Y una cosa que, por ejemplo, las agencias de branding hacen intercambios de CEOs de empresas y es súper bueno. Otra cosa que yo quería decir es que yo hubiera hubiera pagado fortunas porque antes de ponerme con mi propio estudio hubiera podido haber desarrollado prácticas en otro, porque nosotros nos metimos a un agujero que no teníamos ni idea de nada y todo lo hemos tenido que aprender. Y sobre todo hacemos esto porque gracias a los chicos de Cresta creemos que entre los profesionales podemos compartir mucha información y ayudarnos mutuamente, porque desafortunadamente desde mi punto de vista las carreras están muy vacías y hay muchos como agujeros negros que no nos han formado y que no es descabellado compartir información como lo hacen esas grandes agencias de branding que se intercambian para poder trabajar entre ellos. Y que yo, por favor, aprovechar que sois jóvenes y que podéis ir a trabajar a los estudios porque es, pues, de verdad, yo hubiera matado porque no tuve, no sé, solo sé cómo lo hemos hecho en Más que Espacio. Creo que también es por eso que somos así, porque no tenemos como ningún condicionamiento. También es importante que como Alex y como la mayoría de las personas en Más que Espacio, bueno, se unan a nuestro equipo después de pasar por las prácticas, ya que la experiencia de ir a otros estudios no nos sirve porque el método es tan particular, es como un universo en sí, Más que Espacio, que realmente preferimos formar como está haciendo Alex desde la carrera y ya cogerlo y como que envolverlo en nuestro mundo, en nuestra ética, en nuestro método, antes de coger a alguien con una experiencia que venga a imponernos algo o que le cueste mucho cambiar. Entonces, eso es lo que nos está
como que nos está motivando mucho, ¿no? Y si no se pueden quedar en el estudio porque no podemos, es genial que se vayan con esa semilla, nos gusta mucho pensar eso, ¿verdad, Alex? Como, oye, vete, ya, venga, tienes algo, esta herramienta del mundo, vete y esparce esta filosofía por donde vayas. No sé, yo estoy contento, la verdad, y es lo que tú dices, empezar ya de prácticas y luego empezar a trabajar ya con vosotros de forma, pues eso, contratado. La verdad es que a mí me funcionó porque no, o sea, eso es lo que dices tú, que empecé como de un punto de observar, ver cómo funcionaba todo y ya cuando entendí ya cómo funcionaba ya me empecé a trabajar. Entonces, es que es ya, no sé, tampoco sé trabajar de otra forma ya, o sea, es que empecé a trabajar así y es mi forma de trabajar, no sé. La verdad es que... Alex, muchas gracias. Gracias, Estás Alex. trabajando desde casa. Es difícil, los extraño. Que se acabó. Compartir historia, ¿no? Problema, a ver si se va a escuchar. Ah, claro.